Hola traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Jay y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo una entradaza de compras, en este caso en el S&P 500. Como saben, últimamente estoy operando este activo, pero simplemente cada vez que sea una oportunidad. La verdad a mí me gusta más el Nasdaq, sin embargo, últimamente se están dando buenos escenarios en el S&P, ya que, digamos, está un poquito más claro. Aún así, voy a hacer una pequeña correlación con digamos, con el Nasdaq para que veamos un poco las diferencias. Bien, primero que nada, hoy día hemos tenido un momento de poder de 3. El poder de 3 quiere decir de que el precio acumula tanto la sesión de Asia como Londres y el precio neutraliza uno de los lados para irse hacia el otro. En este caso eso fue lo que sucedió. Vamos a prestar atención especial en la sesión de Asia y la de Londres. Fíjense que queda o deja mínimos iguales, empezando por este mínimo de acá, ¿no? Si se dan cuenta, a partir de este mínimo y este máximo de acá. Como se darán cuenta, es una acumulación súper grande. Entonces el precio lo que va a hacer es manipularse hacia un lado y luego irse hacia el otro. Eso fue justamente lo que pasó. Recordemos que dentro del S&P y también del Nasdaq nos encontramos en un escenario alcista, por lo tanto es normal de que el precio a partir de esta caída empiece a subir fuerte. Nos vamos a aproximadamente 5 minutos para ver más de cerca esto. Esto ya sabemos que es una acumulación, así que yo me voy a limitar a marcarlos de esta manera. ¿Ok? Bien, algo que quiero recalcar es lo siguiente, ¿no? Vamos a prestar atención a este BC, ¿no? O Fair Value Gap de compras que tenemos en esta zona, ¿ya? Porque es importante. Nos vamos ahora sí a un minuto. Y fíjense lo que sucede en el pre-Cyber Bullet, porque yo operé en el Cyber Bullet. En el pre-Cyber Bullet lo que sucede es que el precio tiene una acumulación muy fuerte, ya que hoy hubo noticia, o había noticia, a las 9, perdón, a las 10:30 hora New York. Entonces, digamos que en el pre-Cyber Bullet se puso un poco lento, o sea, prácticamente primero empezó con una caída de ventas aparentemente fuerte, retrocedió aparentando continuar esa caída porque abajo también habían zonas interesantes, pero se devolvió completamente. Entonces eso indicaba que ya el precio estaba un poco, digamos, cambiante, ¿no? O sea, estaba acumulando, mejor dicho. Luego de eso el precio retrocede, ¿no? Y empieza a reaccionar otra vez a la misma zona que tenía. Ahora se preguntarán por qué el precio toca otra vez este punto y a partir del Cyber Bullet, que es a partir de las 10, de 10 a 11, se dispara en compras. Bueno, principalmente porque había roto, bueno, roto este máximo, ¿no? Pero había llegado a este BC que les había mencionado hace un momento, que es justamente este, esta zona de acá, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Esta zona es un fair value de compras o un VC donde el precio empieza a rebotar. Pero más allá de eso, no solamente es este nivel, sino que también así hacemos una comparativa, ¿no? Algo rápido con el Nasdaq. eh, el Nasdaq había llegado a un order block también. A partir del Cyber Bullet, el precio había llegado a un order block donde estaba reaccionando. O sea, los dos tenían cierta correlación o cierta intención de haber subido por una, digamos, reacción fuerte. En este caso, en el S&P 500 se vio más por el Fair Value de una hora y acá se vio por el order block que tengo marcado. Entonces, vamos a irnos otra vez a este rompimiento. Bien, entonces el precio hace una salida fuerte, una salida en compras, y automáticamente esto nos avisa de que ya hay cierta intención, ¿no? Porque hasta hace un momento no había tanta intención, simplemente el precio estuvo rebotando entre máximos y mínimos y eso es todo. Pero el precio ya al momento de salir y generar este fair value de compras nos indica de que el mercado puede retroceder. Efectivamente retrocede, nos da una posición, en este caso de reacción y ingresamos, ¿no? Yo ingresé más o menos por acá. Mi stop era hasta este mínimo de vela. Y prácticamente mi objetivo era tal cual les había mencionado como el típico poder de 3, ¿no? Que neutraliza o engaña un lado y se va hacia el otro. Entonces eso fue lo que yo percibí para aprovechar una entrada hasta estos objetivos. Fíjense que luego el precio cayó y eso es justamente
lo que les decía, que siempre cuando veamos un objetivo como máximo o mínimo, es buen momento para retirarse. Ok, entonces ahí vamos a ver. Eso está bien, ahí está, ¿no? Entonces entrada en este punto de este nivel hasta este buy sell liquidity. Así que pasemos a la entrada. Pero antes te ofrezco la oportunidad de cambiar tu mente y lo que hasta ahora conoces sobre el trading. Escríbeme a WhatsApp que está en la descripción del video y pregúntame por mi mentorship 1 a 1 o mi mentorship grupal. Te estaré esperando. Muy bien, aquí es donde ingreso mi operación en compras, mi stop loss por debajo del fair value gap de compras en un minuto, como había mencionado. Espero que el precio se siga desenvolviendo. Ya llega un momento donde ya empiezo a ajustar el stop loss porque sé que está dando una buena reacción. Ya hasta que finalmente se acerca poco a poco a mi objetivo, ¿no? Y ahí finalmente toca y ya para ese punto me puse en break-even. Muy bien, lo prometido es deuda y voy a mostrarles por qué razón yo ingresé en el S&P 500 y de repente obvié un poco el Nasdaq, aunque el Nasdaq también dio buen escenario. Bueno, si nos vamos un ratito al Nasdaq, vamos a darnos cuenta que el escenario es prácticamente el mismo. O sea, los dos dieron compras, los dos tocaron un objetivo específico, ¿no? En este caso, el Nasdaq tocó un Fair Value Gap High de 15 minutos, si no me equivoco, de una hora. Uno de esos dos, de una hora. Justamente, no, creo que lo había marcado en 15, sí, en 15. Bien, un minuto. Ok, entonces acá el mercado lo que hace es que se metió muy superficialmente. Mientras que él se metió muy superficial, en el S&P 500 sí se metió completo. Es por eso que a mí me gustó más el S&P 500 porque dije, ok, yo creo que el S&P tiene una intención un poquito más fuerte de meterse al Fair Value Gap. Eso no quiere decir de que el Nasdaq tenga menos probabilidad. Ojo, simplemente digo de que a mí más personalmente me gusta que el Fair Value Gap interactúe con las velas. En este caso, esto también se conoce como YOFET. Es una reacción súper rápida del precio. Inclusive es una de las reacciones que gustan más porque dan una salida mucho más fuerte. Por así decirlo, si nosotros tenemos una reacción de YOFET, que significa Institutional Order Flow Entry Drill, digamos que el precio ya no regresaría otra vez a esa reacción que se dio al PIB en un Fair Value Gap. Eso básicamente sería. Las recomendaciones es que, bueno, simplemente se acomoden ya con experiencia a qué índice van a querer operar. Yo en lo personal operé S&P 500 porque a mí me gustó cómo interactuó más con los cuerpos que la zona. Eh, pero también si tú te familiarizas con el Nasdaq y conoces sus movimientos y a qué horas está haciendo las llegadas, digamos, a los puntos de liquidez, entonces puedes operarlo con tranquilidad. Al final es cuestión de gustos, yo simplemente comparto lo que a mí me ha funcionado y bueno, eso sería todo, traders. Nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.